Bien, bienvenidos estimados amigos y suscriptores del canal. Continuamos con nuestra clase número 11 en esta oportunidad en el curso de Java, donde vamos a conocer un poco más acerca de las estructuras de datos que usamos en Java. Vamos entonces a nuestra video clase número 11 y vamos a conocer acerca de los datos estructurados que se manejan en Java. Y por supuesto este video en esta oportunidad va a ser teórico, no vamos a hacer muchos ejercicios para conocer un poco acerca de cómo podemos tener la disposición y la forma de manejar datos en Java, para luego entonces en el próximo video ir viendo algunos ejemplos prácticos donde nos vamos a deleitar conociendo la forma en la cual podemos nutrirnos comparado por supuesto con anteriores lenguajes, más que todos los lenguajes clásicos, donde no se tenía una variedad de datos para trabajar y por supuesto manejando un poco más ya hacia el concepto de programación orientada a objetos. Entonces vamos a conocer los tipos de datos estructurados. Ya hemos visto en videos anteriores los tipos de datos primitivos y por supuesto podemos ver que los datos primitivos, como vimos en videos anteriores, nos permiten a nosotros manejar una serie de información en aspectos que son generalmente sencillos y básicos, ¿no? En Java tenemos 8 en total, pero vamos a conocer por lo menos esto los que más se usan, que son principalmente los tipos de datos que se trabajan con números y donde los podemos agrupar en dos categorías, que son los datos de tipo numéricos enteros y los tipos de datos numéricos de tipo flotante o que usan coma decimal. Además de eso, por supuesto, tenemos los tipos de datos booleanos y los tipos de datos carácter. Pero, por ejemplo, la mayoría de los datos que vamos a manejar y que generalmente hacemos uso en Java en forma extensa son los tipos de datos numéricos y, por supuesto, dentro de los tipos de datos numéricos tenemos esas dos clasificaciones, los enteros y los de puntos flotantes o decimales. Luego entonces tenemos los tipos de datos estructurados. Los tipos de datos estructurados son por supuesto más complejos, requieren por supuesto generalmente conocer un poco más acerca de la programación orientada a objetos, de la filosofía, y por supuesto tiene su base en conjunto de datos primitivos y básicos, donde podemos inclusive tener múltiples valores e incluso en algunos de ellos tener estructuras de datos que son más complejas y que permiten por supuesto aplicarse en campos de soluciones que son por supuesto más, requieren además de números, también almacenar valores de otro tipo para poder entonces manejarlo en forma inclusive más cómoda y fácil a la hora de la programación y por supuesto que permiten en muchos de los casos, como sucede en los lenguajes de programación orientados a objetos, poderlos interpretar y que otro programador los maneje y los entienda de forma más flexible y por supuesto entendible. Entonces, dentro de los tipos de datos estructurados tenemos lo que vamos a manejar en este momento para este curso son estos que están aquí, pero por supuesto hay una cantidad enorme de tipos de datos estructurados que se pueden manejar y usar en Java, pero para el manejo, por supuesto, de este curso que corresponde con respecto a la parte del manejo básico, vamos a manejar estos tres tipos de datos estructurados, que son las cadenas de caracteres, los vectores o arreglos y los tipos de datos definidos por el usuario. En las cadenas de caracteres ya hemos visto con los ejercicios anteriores una aproximación acerca de cómo se maneja los tipos de datos, donde manejamos arreglos de caracteres que llamamos cadenas o string y que nos permite, por supuesto, trabajar con datos que podamos meter en el teclado que no sean numéricos. De todas maneras, en el ejercicio siguiente, en próximos videos, veremos cómo podemos aprovechar más esa estructura de cadena, porque lo hemos manejado de forma muy sencilla y básica, pero veremos cómo hay algunos métodos o propiedades que nos permiten a nosotros facilitar ciertos procesos y funciones con el manejo de las cadenas de caracteres que, por supuesto, nos ayudan mucho para la hora de resolver problemas que son generalmente necesarios en los diferentes tipos de problemas que se puedan presentar. Luego tenemos los vectores o arreglos, que es más o menos similar a las cadenas de caracteres, solamente que allí se puede almacenar cualquier otro tipo de información, no solamente caracteres, se puede manejar, almacenar números, se puede almacenar cualquier otro tipo de datos, donde por supuesto generalmente se maneja o se controla a través de un índice, que ese índice viene a ser un número entero y permite por supuesto ubicar los datos que se tienen en un arreglo. Estos arreglos pueden ser unidimensional o bidimensional, o generalmente lo vamos a ver ahora en la clasificación, que por supuesto se pueden componer en dinámicos y estáticos, y esos tipos de arreglos generalmente pueden almacenar diferentes tipos de datos. En algunos se clasifican un solo tipo de datos, otros pueden manejar tipos compuestos, y generalmente trae una gran facilidad para manejar la información, y que por supuesto la mayoría de las veces que lo vamos a tener para poder accesarlo y manejarlo y administrarlo, usar arreglos a través de lazos o bucles. Y luego, por supuesto, tenemos el tipo de datos definido por el usuario, donde el usuario, en función de los datos que requiere manejar, puede establecer para su propio particular uso en sus programas atributos, métodos y propiedades específicas que no están establecidas en Java, pero que pueden ser personalizadas por el usuario para sus fines particulares. Y aquí tenemos entonces, fíjense ustedes, una forma bastante completa y global acerca
de los tipos de datos que se manejan en Java. La estructura de datos generalmente se divide en estos dos grandes bloques que son los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son los que generalmente hemos visto, entre eso tenemos los datos simples o fundamentales o primitivos, donde tenemos los datos de tipo carácter con la palabra clave en Java que es char, los tipos de datos enteros, los tipos de datos real. Dentro del real tenemos también los tipos de datos dobles, que tienen un rango un poco más amplio. Tenemos también los tipos de datos booleanos y tenemos los tipos de datos enumerados, que lo vamos a ver en el próximo video en profundidad. Y dentro de los compuestos estructurados tenemos los tipos de datos string, los arreglos, los registros, los conjuntos y los archivos. Por supuesto, para este curso sobre el manejo básico de Java vamos a tocar los strings y los arreglos, y en cursos avanzados veremos una forma más avanzada de los mismos arreglos, y por supuesto manejaremos los registros, conjuntos y archivos. Y para, por supuesto, cuando se tenga este curso también manejaremos y tendremos en cuenta los tipos de datos dinámicos, como son las pilas, las colas, las listas, los árboles y los grafos, que son una de las grandes utilidades que nos permite, por supuesto, nosotros trabajar con la estructura de datos, especialmente cuando manejamos recursos a través de la programación orientada a objetos para almacenamiento de información en forma dinámica. Aquí un ejemplo de los tipos de datos que hemos manejado. Estos son ya los tipos de datos básicos, fundamentales o primitivos que hemos visto, como se estableció en la clasificación anterior, los tipos de datos char, como lo definimos a través de la palabra reservada char, con un carácter. Fíjese usted, como es un tipo de carácter, usamos comillas sencillas. Los tipos de datos enteros, donde tenemos, por ejemplo, un valor que va a variar sin usar decimales, por ejemplo, como este que tenemos allí, 10. Si queremos usar decimales, podemos usar los tipos flotantes, si usamos float, o podemos usar un rango más amplio, como es usando los tipos de datos dobles. Y para el manejo de otro tipo de información que no sea solamente numérica, tenemos también los booleanos, que generalmente nos da gran facilidad para manejar datos donde dicotómicamente van a tener dos valores, que es cierto o falso. Y una de las ventajas que tiene también Java, que tiene algunos otros lenguajes, pero que los lenguajes tradicionales no lo manejan, son los tipos de datos enumerados, donde podemos tener, por ejemplo, una variable. Definimos una variable que se llama nivel, y esa variable nivel le podemos dar tres valores: alto, medio y bajo. O puede ser, por ejemplo, semana, donde tenemos los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y dentro de nuestra programación nosotros establecemos ciertos parámetros en función de los valores que tiene esa variable enumerada. Lo vamos a ver en el siguiente video, para que vean los ejercicios prácticos de cómo podemos manejar estos tipos de datos, especialmente los numerados, que facilita mucho el trabajo y que por supuesto le ayuda mucho a la programación a entenderlo, para que sea visualmente documentado y bien flexible el trabajo que se hace con las variables. Tenemos también, con respecto ya a los datos que son un poco más complejos con la estructura de datos, las cadenas y los arreglos, como le mencioné en la figura anterior. Dentro de las cadenas, como hemos visto y hemos estado usando ya y explicado, pero lo vamos a ver en detalle en las siguientes clases que vienen después de este video, cómo podemos manejar las cadenas. Les hemos visto que lo hemos manejado de esta forma. Por ejemplo, si necesitamos una variable que se llame nombre para guardar un nombre, una dirección donde guardemos una cantidad enorme de caracteres, podemos usar la palabra reservada string. Y los tipos de datos string tienen ciertas particularidades, como es, por ejemplo, que tiene algunos métodos y algunas propiedades que la podemos aprovechar para realizar ciertos procesos y funciones que no lo hemos hecho hasta ahora, sino simplemente lo hemos usado de forma muy básica para almacenar información. Pero también existen métodos que nos permiten hacer ciertas tareas que nos permiten a nosotros agilizar algunas de las actividades que podamos tener cuando se nos presente un problema en particular. Igual sucede con los arreglos. En los arreglos podemos almacenar generalmente los arreglos que vamos a ver en este curso. Vamos a hacer arreglos de donde se almacena información, por supuesto, de un tipo. Son arreglos que son o unidimensional, o puede ser también de varias dimensiones, y donde especificamos cómo se va a almacenar la información y la cantidad de información que se va a usar en ese arreglo, donde por supuesto generalmente establecemos el tipo de datos. La mayoría de los tipos de datos que manejamos en los arreglos en este caso son numéricos, pero podemos almacenar cualquier tipo de datos. Generalmente puede inclusive manejar números, caracteres, e incluso, como lo vimos en el anterior diapositiva, podemos inclusive guardar información más completa como la numerada. En este caso, por ejemplo, hay diferentes formas de crear estos arreglos. Podemos usar la palabra reservada new, donde por supuesto con esto estamos trabajando con objetos, y podemos inclusive inicializarlo cuando especificamos el tipo de datos que estamos creando con el arreglo. Le podemos también, en el mismo momento que estamos especificando el tipo de datos, poder colocar también la información que va contenida en ese arreglo y especificar cuáles son los valores que tiene. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que estamos creando en el primer caso un arreglo llamado números, donde va a almacenar
valores enteros y en este caso el arreglo va a estar compuesto por 10 elementos. Y la numeración, por supuesto, va desde el 0 al 9 en Java. El primer elemento corresponde al que está ubicado en la posición 0. O podemos también crear un arreglo llamado números de tipo entero, donde almacenamos números enteros y esos números los podemos definir de una vez en el momento que estamos definiendo el tipo, definir también su contenido y es, por ejemplo, los valores del 1 al 5 y ahí tenemos definiendo, por supuesto, un arreglo donde va a tener 5 elementos y esos 5 elementos van a corresponder a los números enteros del 1 al 5. Bien, entonces hasta aquí hemos visto a grosso modo cómo se manejan los tipos de datos en Java, especialmente los tipos de datos estructurados. Ya conocemos un poco acerca de los tipos de datos primitivos y vemos entonces cómo los tipos de datos un poco más complejos, como son las cadenas de caracteres y los arreglos, los podemos manejar, que existen y cuáles son las formas en que se pueden usar y su utilidad. El siguiente vamos a trabajar acerca de los tipos de datos enumerados, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, acerca de tener una variable donde podemos almacenar los valores enumerados de un rango, podemos almacenar también los días de la semana, podemos almacenar un grado o un nivel de cierta atributo o particularidad que podemos aplicar dentro de nuestra programación en función que por supuesto nos sirva a nosotros para tomar decisiones en función del problema que se esté trabajando. Vamos entonces a conocer cómo son los tipos de datos enumerados y en el siguiente video, después de este, veremos cómo trabajar con los arreglos y por supuesto las cadenas de caracteres que son de gran utilidad dentro de las diferentes aplicaciones en Java y especialmente orientada a la programación, orientada a objetos. Entonces, nos vemos en el próximo video. Si les pareció interesante, denle me gusta y compártanlo para que otras personas puedan disfrutar este contenido que a pesar de ser básico es útil y es necesario para poder profundizar en la información que estamos viendo y que vamos avanzando en este curso. Nos vemos el próximo lunes.